Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas. Y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y vámonos rápido a empezar con esta semana. Traigo varias historias interesantes, fuera de lo común. Y vamos a empezar con la carta de la lotería El Valiente. Y les cuento la historia de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Ahí les va que en septiembre de 1680 llegó a Veracruz el Marqués de la Laguna, nombrado nuevo virrey de la Nueva España. Su viaje hasta la capital duró varias semanas y siempre había todo un protocolo, la entrega del bastón y demás cosas para que entrara así con toda la fastuosidad. Era muy solemne el asunto de que llegara un nuevo virrey a la Ciudad de México y la entrada se programó para el 30 de noviembre. Pues bien, en la capital se adornaron las calles, se hicieron todos los preparativos y se levantaron 2 arcos triunfales, efímeros como se les llamaba, es decir, servían nada más para la ocasión. Pero imagínense el calibre de quienes estaban a cargo de esos arcos. Uno se lo encargaron a Sor Juana Inés de la Cruz y el otro a un sabio y erudito, amigo de Sor Juana, que se llamaba Carlos de Sigüenza y Góngora. Pues bien, el arco de Sigüenza fue levantado en la plaza de Santo Domingo, ahí frente a lo que era el Palacio de la Inquisición, porque era uno de los puntos por donde pasaría el virrey. El otro arco, el de Sor Juana, fue colocado junto a la puerta occidental de la catedral. Este arco de Sor Juana recibió el nombre de Neptuno alegórico porque la monja, muy a la usanza, relacionó al Marqués de la Laguna, es decir, al nuevo virrey, con Neptuno, dios de los mares, y con la propia condición lacustre de la Ciudad de México. Entonces, estaba perfecto, Neptuno alegórico. Desde luego, por la época, lo acostumbrado era decorar estos arcos con personajes tomados de la mitología grecolatina, Hércules, Apolo, Marte, Neptuno o alguna otra divinidad convertida sobre todo en modelo del gobernante. Es decir, en el arco tú ponías como las virtudes que debía tener el nuevo virrey. Pero aquí es donde entra la carta de la lotería, El Valiente, porque Sigüenza y Góngora dijo: no, a mí lo grecolatino no me late en esta ocasión, yo quiero hacer otra cosa. Y en lugar de héroes griegos y dioses romanos, colocó en su arco las imágenes de los antiguos tlatoanis de Tenochtitlán, desde Acamapixtli hasta Cuauhtémoc. Imagínense. Además, ahí cada monarca o cada tlatoani aparecía asociado con una virtud de las que son necesarísimas para ejercer el poder: prudencia, justicia, valentía, clemencia, generosidad o amor a la patria. La decisión era súper atrevida porque apenas habían pasado 159 años desde la caída de Tenochtitlán. Realmente no era nada. Bueno, evidentemente ya podríamos hablar de 8 o 10 generaciones, pero considerando el tiempo y, por ejemplo, desde los olmecas que habían estado como 1500 años antes de Cristo, obviamente 159 años no era mucho. El arco de Sigüenza se tituló Teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe, advertidas en los monarcas antiguos del mexicano imperio. Obvio, todo el mundo cuando lo vio dijo: híjole, a ver si no se arma aquí la de Dios es Cristo. O la de Cristo es Dios, no sé cuál es la frase correcta, pero no importa. Y claro, hubo algunas voces que se sintieron incómodas porque cómo era posible que equiparara a los tlatoanis mexicas con los héroes grecolatinos, pero realmente Sigüenza y Góngora fue audaz pero no imprudente. Es decir, no violentó, no era una reivindicación de Tenochtitlán, simplemente digamos que lo que quería era decir, bueno, aquí también hubo un imperio importante y tuvo gobernantes virtuosos. Y ya.
Afortunadamente para Sigüenza y Góngora no pasó a mayores. Lo felicitaron. Sor Juana reconoció que había estado muy inteligente su arco. Él felicitó a Sor Juana y todos felices para siempre. Les recomiendo que busquen obras de Sigüenza y Góngora. Es muy interesante lo que nos dejó para la historia. Y ahora me pongo de pie. Como decía Ángel Fernández, con este personaje del que les voy a hablar. Vámonos hasta 1736. Ese año llegó a la Nueva España el italiano Lorenzo Boturini. Quizá lo recuerden porque hay una calle en la Ciudad de México, en el centro histórico, que se llama Lorenzo Boturini. Si no, seguramente podrán conocerlo por obras históricas también. Pues más temprano que tarde, Boturini se enamoró de estas tierras. Así, totalmente pisó la Nueva España y dijo: ¡Wow! De aquí soy. Y además, ya aquí, en la Nueva España, desarrolló dos grandes pasiones. Una, por el conocimiento del pasado prehispánico. Se le empezó a gustar las ruinas arqueológicas, lo poco o mucho que se había encontrado, pues desde luego los vestigios que todavía se alcanzaban a ver en Teotihuacán. Y además también desarrolló una devoción absoluta por la Virgen de Guadalupe. Cayó rendido en los brazos de nuestra madrecita, como se podría decir. Pues bueno, se estableció en la capital durante 7 años y entonces empezó a visitar y a consultar bibliotecas y archivos, recorría pueblos, monasterios, conventos, se hizo de objetos, manuscritos, fondos documentales, todo aquello que le sirviera para documentar pues, lo que estaba haciendo, que era como parte de la historia prehispánica. Desde luego no tenían los conocimientos de hoy en día. Pero ya había coleccionistas y gente que le gustaba todo el pasado, desde luego de Tenochtitlán. Ya había cronistas indígenas que habían escrito obras. O sea, no estábamos en pañales, pero sí él encontró también la manera de desarrollar este gusto por lo prehispánico. Con todos esos fondos documentales logró formar lo que se conoció como el Museo Histórico Indiano. Ojo, no era un museo propiamente dicho, sino era el conjunto de códices y manuscritos indígenas, mapas, pinturas históricas, documentos en náhuatl, crónicas sobre el México prehispánico, la conquista y el periodo virreinal. Es decir, había hecho su buena labor de juntar ese archivo. Y fíjense, entre las piezas más importantes que él tuvo en sus manos, se encontraba la famosísima Tira de la Peregrinación, que es este códice pictográfico donde se narra la salida de los aztecas desde Aztlán y su viaje hasta que llegan a la cuenca del Valle de México. Esa Tira de la Peregrinación, por haber estado en manos de don Lorenzo, es que se llama el Códice Boturini. ¿Quieren ver la Tira de la Peregrinación? Váyanse a la Sala Mexica, al Museo Nacional de Antropología. Ahí la van a ver. Es uno de los documentos, digamos, fundamentales de la historia azteca. Bueno, ya haciendo su labor de rescate prehispánico y demás, pues desarrolló, como les dije, esa devoción por la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué empezó a hacer Boturini? Quería a toda costa que Roma autorizara la coronación solemne de la Virgen de Guadalupe. Y entonces Boturini dijo, pues voy a buscar donativos, limosnas, fondos para fabricar una corona que fuera digna de la Madre de Dios aquí en tierras novohispanas. El problema, que fue un desmadre, valga la expresión, fue que Boturini desoyó aquella famosa frase o refrán: no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque nadie dudaba de su buena fe y honorabilidad. Pero lo cierto es que había violado todas las leyes novohispanas habidas y por haber. Por ejemplo, era extranjero y había ingresado a la Nueva España sin la licencia correspondiente. Empezó a promover colectas y pidió donativos sin permiso de las autoridades. Recibió y mandó documentación pontificia, pero no siguió el protocolo de la autoridad novohispana. O sea, todo lo hizo mal. Entonces, obviamente, cuando llegó a oídos de la Real Audiencia y del virrey lo que había hecho Lorenzo Boturini, pues entonces lo detuvieron, lo encarcelaron, lo enviaron a Veracruz
y vámonos fuera del territorio novohispano. Fue embarcado a Europa en 1743. La desgracia de todo esto es que su colección, o sea, este famoso Museo Histórico Indiano, se quedó en México. Y entonces, pues de pronto ya no sabían qué hacer con tantos papeles y demás. Nunca pudo recuperar su colección Boturini, a pesar incluso de que la propia corona ya cuando llegó a España lo exoneró, e incluso por el trabajo, digamos, de reunir y recopilar documentos, le otorgó el título de cronista de Indias, pero nunca pudo recuperar lo que había recopilado. La colección Boturini fue arrumbada en la Real Caja por algunos años. Luego, en 1771, el virrey Bucareli ordenó que fuera trasladada a la biblioteca de la universidad. Ahí permaneció mal cuidada y de pronto se perdieron y dispersaron algunos documentos. Esa fue la triste realidad de lo que hizo Lorenzo Boturini, pero a él hay que agradecerle cuando menos que quedó vivita y coleando la tira de la peregrinación o Códice Boturini. Y ahora vamos y escuchemos a Jack Palance, más bien a quien doblaba a Jack Palance en Aunque usted no lo crea. Les voy a hablar de algo que quizá no han escuchado mucho: los bultos sagrados. Sin albur. El bulto sagrado para los pueblos, digamos, del posclásico, eran objetos asociados con una divinidad. Huesos, cenizas, piedras, pieles, prendas, insignias rituales que eran envueltas en mantas, de ahí que se convirtieran en un bulto. Digamos así como muy simple, el bulto sagrado era la representación material del dios o de alguno de los dioses. O lo podríamos comparar lo que para la cristiandad fueron las reliquias. Ya ven que por ahí está el dedo de Santa Eduviges, el cráneo de Santa Córdula, etc. Pues esas reliquias eran prácticamente lo mismo para las culturas prehispánicas, sobre todo para los mexicas. El bulto sagrado eran reliquias. Cuando los mexicas salieron de Aztlán, según cuentan las crónicas, llevaban a Huitzilopochtli en la forma de bulto sagrado, y de hecho tenía sus cargadores, se llamaban teomamas, encargado de llevarlo a cuestas durante todo el recorrido hasta que fundaran la ciudad. Desde luego, el bulto sagrado era un símbolo poderoso. ¿Por qué? Porque guardaba la memoria de su origen, la identidad, la legitimidad, y además era como el elemento fundamental para ceremonias religiosas o algún tipo de celebración que se hiciera, porque pues podías ver el bulto sagrado ahí. Digamos que un bulto sagrado posmoderno sería la mano de Obregón, de la que ya hemos hablado en este espacio. Bueno, hasta donde se puede saber, al parecer el bulto sagrado de Huitzilopochtli que trajeron desde Aztlán, es posible que los mexicas lo hayan colocado en su adoratorio en el Templo Mayor, pero realmente no se sabe a ciencia cierta. Pero después de la caída de Tenochtitlán en 1521, corrió el rumor de que los bultos sagrados de distintos dioses habían sido escondidos por los indígenas y los seguían venerando. Entonces ahí sí, los españoles se rasgaron las vestiduras de no es posible, como aquí la única religión es la cristiana y van a ver el poder de la cruz. O sea, hicieron su drama los españoles y comenzaron una investigación para tratar de dar con los bultos sagrados. En 1539, Miguel Tlailotlac fue acusado de ocultar y venerar varios bultos sagrados mexicas. ¿Cuáles eran estos bultos? El de Huitzilopochtli, dios patrono de los mexicas, como ustedes saben. El de Cihuacóatl, la deidad vinculada con la maternidad, la guerra, el poder político. El de Telpochtli, el joven, que era una advocación de Tezcatlipoca. Y también había un bulto sagrado de Xipetotec, o sea, Nuestro Señor el Desollado. Entonces, de acuerdo a lo que se investigó en ese momento, todo había sucedido así. En 1521 cae Tenochtitlán y entonces el sacerdote encargado del bulto de Huitzilopochtli lo sacó de Tenochtitlán para evitar que los conquistadores, cuando ya habían entrado a la ciudad, lo destruyeran.
¿Qué hizo ese sacerdote Tenochca? Pues fue a Azcapotzalco y se lo entregó al Tlatoani de Azcapotzalco para que lo escondiera. En 1524, Cortés organizó su fallidísima expedición a las Cibueras Hoy Honduras. y obligó a varios gobernantes a que lo acompañaran. Entre ellos iba el Tlatoani de Azcapotzalco. Entonces, el Tlatoani dijo, ¿ahora qué hago con el bulto? Hay que cuidarlos, yo me voy a ir, igual se pierden. Entonces decidió enviar los bultos sagrados de regreso a Tenochtitlán y dejarlos en la casa de un indígena con cierto abolengo. Ese indígena era Miguel Tlailotlac, que recibió los bultos que venían escondidos en petates para que nadie supiera qué eran. Y cuando alguien dio el soplo de, oigan, pues yo vi a Miguel que recibió los bultos sagrados, pues obviamente las autoridades lo detuvieron, lo torturaron y ya entre golpes y quizá latigazos, vayan ustedes a saber, Miguel aseguró que no sabía él que eran los bultos sagrados, que solo los tuvo 10 días y que después la misma gente que se los había llevado ahora los había recogido y ya no supo más. Nadie sabe, nadie supo, como dice el monje loco real, el original de aquellos años 40. Nunca fueron encontrados los bultos sagrados, pero existe una versión de que pudieron haber sido llevados a Tula y que hoy, incluso en pleno 2026, por ahí deben aparecer los bultos sagrados de los dioses, sobre todo de Huitzilopochtli, que gobernaban aquí hasta que llegaron los españoles. Y ahora vámonos a... El ingenio mexicano. Vámonos más o menos a la segunda década del siglo XX. Como saben ustedes, la revolución acabó con las cosechas, con la industria, con el comercio. Además, llevó a una mega depresión el ánimo público porque la muerte, la hambruna, las enfermedades habían estado a la orden del día. Sin embargo, es muy curioso, no pudo destruir la revolución la creatividad y la imaginación de algunos mexicanos que desde luego entre las balas, las ocupaciones militares, las batallas y los fusilamientos, tenían cabeza y dedicación para tomarse unos minutos y convertirse en inventores. Y entonces aquí tenemos la historia de don Francisco Méndez Gil, que era un ciudadano mexicano que vivía en el peor domicilio de la ciudad, la calle de la Amargura número 66. Afortunadamente sabemos, por los documentos, que don Francisco, con todo y que vivía en la calle de la Amargura, era un hombre optimista, dedicado al telégrafo y tenía una mente muy ágil y en movimiento. Y entre mensaje y mensaje, en 1917 desarrolló un invento que podía parecer algo extraño para la época. Se llamaba el cronófono, o sea, una adaptación de reloj y fonógrafo que sirve para emitir las horas verbalmente, imagínense. Sin saber si el artefacto tendría éxito o no, don Francisco pensó que era necesario registrar el invento en la Oficina de Patentes de México, que además estaba muy en boga desde tiempos de don Porfirio, y en el documento donde inscribe la patente lo definió así. El cronófono por mí inventado reúne las cualidades siguientes. Emite las horas verbalmente, siendo movido el reloj y fonógrafo por corriente eléctrica, gas, petróleo o cualquier fuerza motriz conocida. Y también, en un caso dado, se puede utilizar solo el fonógrafo para diversión. Desde luego, don Francisco pensaba en todo. Imagínense, si el propietario del nuevo aparato se fastidiaba de escuchar la hora, podía desconectar un alambrito por aquí, uno por allá, y así podría seguir utilizando el fonógrafo de manera normal, y con el reloj en silencio. Obviamente, el novedoso aparato tenía dos usos, y lo define así don Francisco. Uno, que llamaremos doméstico, solo emitirán las horas y los cuartos de hora respectivos, y el otro uso será comercial o de propaganda, en el fonógrafo disco se grabarán los anuncios que desee el poseedor del aparato. Obviamente, la caótica situación de la República y los inicios de la reconstrucción del país impidieron que este invento, junto con muchos otros, tuviera cabida en la realidad mexicana. El cronófono ni siquiera pudo llegar al mercado
y los viejos relojes con sus péndulos y las campanas que anunciaban las medias y las horas permanecieron en el gusto de los mexicanos de entonces hasta mucho tiempo después que llegaron los relojes automáticos. Y esto fue porque jamás la historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana con otras historias más divertidas, menos divertidas, pero recuerden que de todas pueden sacar sus datos para ligar que me piden constantemente. Una producción de Dixo.